Soy Sebastián Esgoifo, y esta presentación está en el marco de justamente una consultoría que se hizo para el año pasado de recursos e infraestructura hidrocarburífera, convocada por el Instituto de Energía de la provincia de Buenos Aires. Así que iniciamos, ahora ustedes me dicen si se ve todo bien. En el ámbito hidrocarburífero, algo que se le da prioridad siempre es a la parte de seguridad. Y en charlas de este tipo o en charlas presenciales, siempre se le dedica al inicio en un momento de seguridad. Y digo el ámbito hidrocarburífero porque es lo que vamos a hablar o lo que voy a hablar, pero en general ya está esto trasladado a diferentes organizaciones y culturas. Al margen de cuidarse por lo que es la situación de COVID, y no vamos a hablar o no voy a hablar de excavaciones, perforaciones o tendido eléctrico, lo que tiene que ver con seguridad, pero sí algo que me llama mucho la atención y que realmente me preocupa hace tiempo es la parte de seguridad vial, y sí es transversal a todos nosotros, así que tener cuidado en cómo se maneja la conducción, andar en bicicleta o como peatón, ¿no? Mueren por día más de 21 personas, esos son 7.000 personas al año en Argentina, lo cual me parece que traerlo en este momento es importante para tomar conciencia. Avanzamos con los términos de referencia de la consultoría, objetivos y actividades, caracterización de los segmentos de explotación, refinación y comercialización de petróleo, y lo vinculado también a lo que es producción, separación, tratamiento y transporte y distribución de gas, mapeo de los actores y prestadores del servicio en cada uno de los segmentos, evaluación de la demanda según la categoría de usuario, caracterización del parque refinador de hidrocarburos, y lo que es la relación entre el sector hidrocarburífero y el sector eléctrico. Estos son los diferentes temas que les voy a ir presentando y vamos a ir viendo a través de esta presentación. Marco metodológico, recopilación inicial de información antecedente de fuentes confiables y respaldables, elaboración de base de datos, integración de parte de esta información en un sistema de información geográfico que dio origen a diferentes salidas gráficas y finalmente análisis de resultados e interpretación de esos resultados. Los entregables, documentos vinculados con inicialmente un informe de avance y después un informe final de diciembre de 2020, una base de datos con la información que les mencionaba vinculada a la parte de explotación, refinación y lo que tiene que ver con conducción de petróleo y de gas en cada caso, y diferentes salidas gráficas, como uno de los mapas que ven ahí con las cuencas hidrocarburíferas. Toda esta información se va a compartir, de hecho la presentación original tiene más slides que ustedes también van a poder ver, pasa que ahora está acotado los temas de interés o que consideramos de interés para no hacer tan extensa la presentación. Y cualquier consulta la van anotando y la charlamos al final. Algo importante, que también, como le comentaba lo de seguridad, me interesa comentarles ahora, que es requerimientos del contexto del siglo XXI vinculado con la dirección o participación de proyectos. Y esto es autorreflexión, autogestión, sobre todo mediante la utilización de diferentes herramientas, que no son herramientas electrónicas, sino que son herramientas como el autocontrol, la meditación, la respiración, y algo que me pasó hace unos días, mi papá cumplió 79 años ahora en abril, y justamente le había prestado un libro de respiración, y justo le pregunté, le digo, "Pa, ¿estás leyendo un libro?". Mi papá es alguien que no lee libros, no es lector ni es escritor de hace más de 40 años, que no agarraba un libro, y me dijo, sí, estoy leyendo, dice, y hago 3 respiraciones profundas a la noche y duermo bárbaro. Bueno, ok, perfecto. Así que les propongo hacer unas respiraciones profundas ahora, porque lo que vamos a transitar es un camino de gráficos, de datos y de información que para algunos que no están vinculados directamente a estos datos o al sector hidrocarburífero y sí enlazados en la última parte con el tema energético, bueno, así que les propongo hacer esas respiraciones y tener un poco de paciencia. Y arrancamos con la presentación entonces. Algo importante en lo que tiene que ver con el marco legal, muy breve, es la restitución a partir de la ley 26.197, justamente de los yacimientos en el ámbito provincial. Esto es para, representando un país federal, justamente los hidrocarburos quedan bajo la órbita de las provincias. Me parece un tema importante como para resaltar desde el inicio. Lo que tiene que ver con cuencas hidrocarburíferas, y comenzamos
Bueno, en el ámbito nacional, para dar un contexto también, a ver si, ahí estamos. En el ámbito nacional tenemos 5 cuencas principales, y hablamos de cuenca neuquina y cuenca del Golfo de San Jorge, cuenca austral, cuyana y cuenca del noroeste en cuanto a cuencas hidrocarburíferas. La cuenca austral y cuenca del Golfo de San Jorge, al sur, que son las verdes que ven, son cuencas combinadas, onshore y offshore, o sea, quiere decir que se explotan en plataforma, en continente y fuera del continente. Y después tenemos las cuencas más conocidas, Neuquina en el ámbito de la provincia de Neuquén y cuenca cuyana y al noroeste. Dentro de la órbita o dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires o el territorio de la provincia de Buenos Aires, tenemos 2 cuencas, que son las cuencas del Salado al norte y la cuenca de Claromecó, entre el sistema de Tandilia y las sierras australes. Después vamos a hablar de todas estas. Lo que es producción de gas, las cuencas que tenemos, 5 cuencas de norte a sur, noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo de San Jorge y la cuenca austral. Estos son parte de los mapas o salidas gráficas que le comentaba a partir de esa información que se fue generando en el informe durante la consultoría y en la base de datos. También para dar un contexto, bueno, cuencas argentinas es lo que tenemos. Voy a bajar. Cuencas argentinas, lo que tenemos en cuanto a producción de petróleo por cuenca, que hay una distribución por cuenca, lo importante para resaltar es que tenemos una disminución absoluta de casi el 16% desde el año 2009 al año 2019. Y esa participación en lo que es la producción de petróleo por cuencas, tenemos prácticamente el 90% entre cuenca neuquina y cuenca del Golfo de San Jorge, con algo más del 8% en lo que es cuenca cuyana y cuenca austral para producción. Y si bien no es tema principal de por lo menos de esta presentación, pero sí me interesaba que los que no están muy en tema, que podamos alinear en lo que es un yacimiento, un recurso convencional y lo que es no convencional, ¿no? Para tener un lenguaje común. Y parte o más información van a tener después en la presentación que se va a compartir. Hablamos de un reservorio convencional, justamente es el que está compuesto por una roca madre, que es la generadora de hidrocarburo, como ven acá en el depósito de la izquierda y en el de la derecha, un reservorio y una trampa, que hace que eso justamente se conforme, se consolide como un reservorio, ¿no? O sea, un medio poroso, una roca madre y un sello. Y a diferencia del no convencional, justamente como ven acá, y la perforación dirigida dentro de la formación, generando por fracking o por fracturación con agua a alta presión, esa fracturación secundaria. En un yacimiento convencional la fracturación es primaria, a partir justamente de ese medio poroso, y en el no convencional es secundaria. Se genera esa fracturación y a partir de eso la migración de hidrocarburos, de combustibles líquidos y de gas concretamente. Así que me interesaba aprovechar esta presentación para tener un entendimiento común cuando hablamos de recurso convencional y no convencional. Y la producción de gas, recién hablaba de producción de hidrocarburo, combustible líquido, y ahora gas por cuenca, lo que tenemos es una muy alta participación, del 90% prácticamente, en lo que es cuenca neuquina y cuenca austral, y que fueron las dos únicas que tienen un incremento, si tomamos los años analizados, 2009-2019, con bajas en lo que es la producción para la cuenca cuyana, Golfo de San Jorge y noroeste. La producción entonces de gas por cuenca, lo que les decía, cuenca neuquina con una muy alta participación en conjunto con la austral, y le sigue la cuenca del Golfo de San Jorge. Esto es dato la mayoría o gran parte de la información obtenida de lo que es Secretaría de Energía, y en este caso para el primer cuatrimestre del año 2020. Lo que tiene que ver con producción y la estructura del mercado, lo que es el upstream, o sea, la producción, la explotación, YPF, bueno, representa justamente, es la que tiene mayor presencia en la producción de crudo y gas, con una alta participación en cuenca neuquina, del 50% de hidrocarburo líquido, y prácticamente la totalidad, más del 90% de gas, y una participación también importante en lo que es el Golfo de San Jorge. Pan American Energy extrae gran parte de petróleo y gas
en la cuenca del Golfo de San Jorge, justamente, y Total Austral, gas natural principalmente en lo que es la cuenca austral y cuenca neuquina. Lo que tiene que ver con reservas, y acá hay datos importantes mirando al futuro, lo que vemos es que tenemos datos que van bajando en el tiempo, o sea, datos decrecientes o disminuciones, mejor dicho, en lo que es recursos, reservas posibles y reservas comprobadas para el periodo 2008 a 2018, y solo aumento en lo que es reservas probables. Eso por tipo de reserva de petróleo. Ahora, si nos vamos a reservas por cuenca, reservas comprobadas por cuenca, lo que vemos es aumento solamente en la reserva, aumento de reservas solamente comprobadas en la cuenca neuquina. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y esto es lo importante, la lectura entre líneas a partir de esta información, que tenemos una caída, una tendencia en el tiempo a la caída en las reservas en las cuencas convencionales. ¿Esto por qué? Porque hay muy escasa exploración en las cuencas conocidas o en el desarrollo de nuevas cuencas, y a partir también de que estos pozos se van explotando en el tiempo, con lo cual hace que tengan menor rendimiento justamente en lo que es la explotación. Todo esto hablando de yacimientos convencionales. En lo que tiene que ver de reservas comprobadas de gas natural por cuenca, lo que vemos, aumento solamente para el mismo periodo considerado, 2008-2018, en cuenca neuquina y cuenca del Golfo de San Jorge, con disminuciones importantes en lo que son el noroeste, cuenca cuyana, y le sigue la cuenca austral. Al igual que la parte que para combustibles líquidos, acá lo que vemos, una menor inversión en exploración, o esto se encuentra representado por una menor inversión en lo que es exploración, y da justamente un menor nivel de descubrimientos de nuevos yacimientos, ¿no? Nuevos yacimientos, o bien mayores perforaciones en zonas de mayor riesgo en cuencas conocidas. Otro dato importante y que muestra esta tendencia a la baja es la cantidad de pozos terminados en el tiempo, que vemos una disminución absoluta para el periodo 2009 a 2019 del 28%. Y acá estamos hablando de pozos terminados, hablamos de pozos de avanzada, pozos de exploración y pozos de explotación. Eso como introducción hasta acá, lo que es la parte hidrocarburífera y de gas en el ámbito nacional. Ahora hablamos de provincia de Buenos Aires, es un poco el tema que nos toca. Tenemos dos cuencas, como le comentaba al principio, la cuenca del Salado, que no tenemos mucha información por lo pronto. La actividad sísmica o la actividad exploratoria está vinculada con trabajos que hizo la empresa YPF en la década del 30 y del 40, con sísmica de refracción y algunos pozos exploratorios onshore y offshore. Los resultados para el caso de la cuenca del Salado dan manifestaciones de petróleo residual y son estériles. Y para el caso de la cuenca de Claromecó, para que se ubiquen, queda justamente entre lo que son las sierras australes y las sierras de Tandilias, como lo ven acá en el gráfico. Tenemos esa cuenca, que es la cuenca de Claromecó, y representa, tiene distintos tipos de carbón, de edad pérmica, y que son facies carbonosas dentro de una formación geológica que se llama Formación Las Tunas. Y la actividad exploratoria fue desarrollada con importancia por la empresa Barranca Sur, que es una empresa subsidiaria de Pan American Energy, en el año que iniciando en el año 95. Esta actividad exploratoria estuvo conformada por más de 1.200 kilómetros de sísmica 2D, 7 pozos exploratorios y bueno, un pozo principal que es el Pozo Paraguil en la zona de General La Madrid y La Prida. Como experiencia profesional y muy interesante en esa época, trabajé del año 93 al 2003 en diferentes organismos públicos de la provincia de Buenos Aires, principalmente vinculados a asuntos ambientales, lo que es hoy OPDS, ¿no? El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible,
Y me tocó trabajar en ese momento, justamente en el 2003, en lo que es la parte de evaluación de informes ambientales y relevamiento de trabajo de campo, en parte de la sísmica que se hizo en San Cayetano, en uno de los bloques, y también lo que es la parte de exploración en el Pozo X1 en La Madrid. Estos trabajos, bueno, fueron en conjunto con gente en su momento de la Dirección Provincial de Energía de la ADP, y los estudios se presentaban y las actividades se desarrollaban en el marco de la Ley Provincial de Medio Ambiente, que es la Ley 11723. De la cuenca de Cloromecó, entonces, para cerrar esta parte, podemos decir que no hay precisiones todavía a la fecha sobre el potencial de la cuenca, y las coincidencias vinculadas con el yacimiento y con el depósito es que para explotarlo se aplicaría la técnica de gasificación subterránea para estos niveles que están ubicados entre 500 y 850 metros de profundidad. Y el método consistiría en combustión de gas dentro de la misma veta, que se transforma en gas de síntesis o sin gas, y que, bueno, puede ser utilizado como combustible. Dos proyectos o dos actos administrativos del 2010, en el año 2010 el Ministerio de Producción de la provincia ejecutó un estudio de tecnologías limpias para explotación y utilización del carbón mineral. Y en el año 2015 la Subsecretaría de Desarrollo de Servicios Públicos inició también un expediente vinculado con lo que es producción de energía eléctrica mediante gasificación de carbón mineral en la cuenca Claromecó. O sea que sigue el interés y hay actividades vinculadas con esta cuenca que en algún momento puede llegar a ser interesante y tiene potencial. Explotación versus exploración de riesgo, acá un poco lo que le comentaba en esa tendencia a la baja que hay en cuanto a la explotación, la cantidad de pozos. Entonces podemos decir que la exploración en áreas poco exploradas, de cuencas conocidas o de nuevas cuencas, es escasa en los últimos 20 años. El resultado de esto es un poco lo que se ve o lo que vimos en estos gráficos, en esta tendencia, ¿no? Como resultado, la extracción de hidrocarburos en yacimientos maduros son, y por lo cual va bajando la producción en esos yacimientos y en los pozos particularmente, y tienen un alto costo de producción con esos rendimientos decrecientes. Y la consecuencia que sin exploración de riesgo, o sea, en estas en potenciales nuevas cuencas o en zonas menos conocidas de las cuencas existentes, lo que tenemos es una declinación en el mediano y largo plazo en la producción hidrocarburífera a nivel nacional. Y hablamos de upstream, o sea, la zona de prospección y explotación, y ahora hablamos de upstream, o sea, aguas abajo, en lo que es el parque refinador. Y acá tenemos datos muy interesantes que a veces sorprenden, ¿no? Tenemos 22 refinerías en el ámbito nacional, 9 se ubican en yacimiento, en zonas próximas a los yacimientos, como son las refinerías que están en Neuquén, en Mendoza y en Salta. 2 refinerías de esas 22 que les mencionaba se encuentran en la provincia de Santa Fe, en San Lorenzo puntualmente, y 11, o sea, el 50% de las refinerías que tenemos en el ámbito nacional se encuentran dentro de la provincia de Buenos Aires. Ahí se ve en este mapa la ubicación de todas las refinerías que están desde el centro al norte del país, y puntualmente acá tenemos un detalle de todas, y al inicio las 11 que le comentaba dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y esto es para destacar, digamos, la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires dentro de todo lo que es el sector hidrocarburífero a nivel nacional, ¿no? Y si acá vemos las 8 principales refinerías ordenadas por la capacidad productiva, vemos que 4 se encuentran dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. La conocida, bueno, en La Plata, YPF, Complejo Industrial La Plata, en Dock Sud, Shell o Raisen, Campana, tenemos Axion, y en Petrobras la refinería de Bahía Blanca, ¿no? En Bahía Blanca. Y acá están todas las que se encuentran dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Para destacar y en línea con lo que le comentaba, en la provincia de Buenos Aires se concentra más del 60% de la capacidad de refinación de combustibles líquidos del país, y tenemos 2 puertos
de regasificación de gas natural licuado que están ubicados en Bahía Blanca y en el partido de Escobar. Lo que tiene que ver con toda la estructura vinculada a hidrocarburos, líquidos y gas, inicia, como charlábamos, con la parte de exploración y explotación, ¿no? En lo que es a partir de las perforaciones. Después tenemos un transporte por vías marítimas o tuberías, que ahora les voy a comentar, la parte de oleoductos, gasoductos y poliductos. Y ese hidrocarburo líquido o gaseoso va a las refinerías, justamente para obtención de combustibles líquidos, GLP y otros compuestos, que pasan al mercado de distribución mayorista y minorista, transporte, centrales eléctricas, agroindustrias, exportación, y también a las plantas petroquímicas, para obtención de productos petroquímicos. Y otro, lo que es la parte de refinación, otra porción va a la separación de gases, justamente, gas natural, GLP y otros compuestos que van a la red de distribución, centrales eléctricas, industrias, transporte, residencia, uso residencial, comercial, sector público y exportación. Y me quedo con lo que tiene que ver con la parte de esta de separación de gases, lo que es gas natural y GLP concretamente lo que les decía, plantas separadoras de gas natural, la mayor parte, 77% de la producción, le siguen las refinerías y después industria petroquímicas. Y concretamente dentro de lo que es la parte de gas licuado de petróleo, saber o comentarles que se comercializa en envases y que es el principal producto energético para el sector justamente residencial que no accede a gas natural de red. ¿Y qué decimos con esto? ¿Qué les quiero comentar o transmitir con esto? Que la mayor concentración del consumo de GLP se encuentra en el ámbito del conurbano bonaerense, en Santa Fe y en Córdoba, y que representa el segmento de la población que se compone mayoritariamente por hogares justamente con bajos ingresos. O sea, la importancia que tiene el GLP, el gas envasado, en los hogares de bajos ingresos. En cuanto al transporte, el sistema de transporte de petróleo, bueno, tenemos oleoductos y poliductos, y a través de buques, lo que es petróleo principalmente, acá lo van a ver, después lo vamos a ver en un mapa con más detalle, son las líneas, que son los ductos justamente y poliductos, en la zona central del país, y después en lo que es la zona sur, a partir de, se transporta hasta terminales marítimas que luego son transportadas, el hidrocarburo es transportado por buques, a través de buques. Gas natural por redes, tenemos una infraestructura a nivel nacional de gas natural de más de 16.000 kilómetros de gasoductos, y se encuentran divididos en dos regiones, la región norte, que está administrada por la empresa TGN y Transportadora Gas del Norte, y la región sur por la empresa TGS. Y acá haciendo un zoom o un mayor detalle en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo que vemos, gasoductos con diferentes tonos de rojos, depende si es importación, exportación, o todo lo que es el sistema de gasoductos, Neuva, por ejemplo, dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque vienen del sur, oeste y del norte, oleoductos en celeste, que vienen principalmente, llegan desde Mendoza y Neuquén, pasan por Bahía Blanca y llegan a la zona de donde tenemos las refinerías, La Plata, Dock Sud, que les mencionaba hoy, y poliductos también de la zona de San Luis y del oeste del país. En cuanto a usuarios, usuarios de hidrocarburos, tenemos ventas, bueno, de los principales combustibles líquidos en el mercado interno para el periodo 2009-2019. Lo que tenemos es un incremento del 5% en lo que es el consumo de gasoil, y nafta, un aumento total en las ventas del 59%. Y acá hago una pausa y me parecía interesante no solamente quedarnos con esta foto de qué pasó hasta el 2019, que es el estudio, el que les comentaba, el que forma parte de esta presentación, sino agregar, justamente los datos son tan dinámicos y más en las situaciones que estamos a partir de marzo del año pasado en cuanto a consumo, generación de energía. Entonces me pareció interesante incorporar el gráfico actualizado en lo que incluya también 2020. Y acá lo que se ve en los consumos de gasoil, y es la línea superior, ven esta línea superior, un descenso en el consumo de gasoil
del 13% de 2020 respecto al 2019. Y un descenso en el consumo de casi el 27%, lo que es naftas. O sea, es importante, si nos quedábamos con la foto de 2019, con una tendencia al aumento, y acá lo que podemos ver, si lo traemos a la fecha, y contemplando también el año 2020, estos descensos. Gas natural, el gas entregado por tipo de usuario, acá lo que vemos son incrementos respecto para el periodo 2009-2019, uso residencial, uso comercial, entes oficiales, industrias y centrales eléctricas, y una baja en el GNC, que ahora les voy a mostrar también la evolución del GNC a través del tiempo. Los usuarios de gas, los grandes usuarios, los principales, destilería, químicas y petroquímicas, industria siderúrgica, industrias alimenticias, cementeras, aceiteras, ¿no? Como le siguen para el total de grandes consumidores en cuanto al gas. Lo que les decía, el tema del GNC y cómo va variando a través del tiempo, y hay un indicador interesante que justamente se lo quería compartir, y es este factor de conversión del parque automotor a GNC. Acá lo que vemos es una relación de precios GNC y nafta super, y lo que vemos claramente que cuando el GNC aumenta en relación a la nafta super, bajan drásticamente las conversiones en autos a GNC. Y a la inversa, cuando vemos que esta relación aumenta, o sea que el precio del GNC es menor en relación, o baja, mejor dicho, en relación a nafta super, aumenta el parque automotor con GNC. Esto se traduce justamente en lo que es el consumo de GNC también. En línea con este comentario anterior, lo que vemos en una evolución, un incremento muy importante, lo que son estaciones de carga de GNC del año 1996 al año 2019, con un aumento, bueno, de algo más de 700 estaciones de carga de GNC a más de 2.000 para el año 2019. Consumo de combustibles vinculado con lo que es la generación de energía eléctrica. En abril de 2020, el consumo de combustibles en la generación de energía, bueno, muestra una disminución, en lo que vemos en el gráfico, de gas natural, ¿no? Del 9,4% respecto, estamos hablando de abril del 2020 respecto a abril de 2019. Y se muestra también una disminución de gasoil para la generación de energía eléctrica en el año 2020, en abril, respecto al año 2019. En cuanto a potencia instalada y fuentes, lo que tenemos en marzo del 2020, una potencia instalada, se presentó de 40.140 megavatios. Esta información sale de Camesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, y que representa para marzo, la foto de marzo de 2020, un 65% corresponde a fuentes de origen térmico, y el 8% una participación de energías renovables, ¿no? Con energía nuclear también un 8%, igual que renovable, y le sigue hidráulica, a la energía térmica quiero decir, le sigue la energía hidráulica. Ahora bien, en este caso también, y por la importancia del sector eléctrico en este caso, acá lo que vemos es la participación de cada uno, el detalle justamente de cada forma de generación de energía. Para la térmica, ciclo combinados, turbovapor, turbina a gas y motores diésel, por ejemplo, y el resto del detalle. Lo que les decía recién, me interesaba mostrarle, no quedarnos con esta foto, con estos datos de marzo de 2020, sino también aportar datos de marzo de 2021, ¿no? Ver cómo evolucionó en el tiempo justamente eso, lo que es la generación de energía. Dijimos que la potencia instalada aumentó 42.286 megavatios, y vuelvo para atrás, contra 40.140 del año de marzo 2020, esto es mensual y son los informes mensuales que emite Camesa. Y lo que tenemos se mantiene para el mes, el 65% de fuentes de origen térmico, pero hay un descenso en el interanual a 60%. O sea, hay un descenso en eso. Lo que baja es la energía nuclear y la hidráulica, las dos bajan, y un aumento para marzo de 2021
lo que es la participación de energías renovables. O sea, pasa del 8% que teníamos en marzo del 2020 al 11% y un 10% en el interanual. Y esto me parece interesante resaltarlo y poder ver justamente esa evolución en el tiempo. Participación de combustibles, bueno, el consumo de combustibles del parque térmico, lo que vemos para el primer trimestre del 2020 respecto al 2019, una variación positiva, o sea, un aumento, lo que es gasoil, fuel y gas, en ese orden. Y después una participación que también acá incorporé el gráfico de marzo de 2021. Inicialmente, lo que era parte del estudio, lo que fue parte del estudio es marzo 2020, y lo que vemos en línea con el cuadro que le mostraba recién, que tenemos una reducción, el cuadro era para 2019 y 2020, y estos gráficos son marzo de 2020 y marzo de 2021, tenemos una reducción en lo que es gas natural para generación de energía, ¿no? El 96,6% pasa a 91,4%, y un aumento en los valores absolutos de fuel oil, que pasa de 0,3 a 3,4, y de gasoil. La balanza energética comercial, ya en la última parte de la presentación, tenemos un saldo, acá también agregué el año 2020, para ver la foto ya más cerca, digamos, donde estamos parados hoy. El saldo comercial energético, bueno, es deficitario, o era deficitario desde el año 2011. La última balanza energética positiva que tuvimos fue en el año 2010, donde, ¿cómo se llega a esta balanza energética? Justamente donde las exportaciones superan a las importaciones. Después lo que tuvimos son picos de déficit, o déficit importantes en los años 2013 y 2014, y ahora se fue llegando prácticamente a una neutralidad, a un equilibrio, mejor dicho, en el año 2019, con un saldo positivo para el año 2020, y por eso también me interesó agregarlo, ¿no? Con un superávit en esta relación exportación de combustible y energía versus importación, que aumentaron un 19% respecto al año 2019. Comentarios finales de la presentación y del trabajo, sobre todo, desafíos y necesidades de inversión en lo que es la parte de exploración de riesgo asociada a yacimientos convencionales y no convencionales para aumentar las reservas, necesidades de inversiones en energía hidroeléctrica y nuclear para una mayor diversificación justamente de lo que es la matriz energética a nivel nacional, y necesidad también de sustituir a los hidrocarburos por energías renovables en la matriz energética primaria y a la infraestructura de generación de energía existente a la fecha. Desafíos, desarrollo de proyectos de energías renovables, y acá hizo mención Mariana Merlo en su presentación, lo que tiene que ver con proyectos de energías renovables en mercados rurales, incrementar también la producción de energía térmica y eléctrica derivada de biomasa, por ejemplo, cumplir o desarrollar proyectos, mejor dicho, para cumplir con las metas nacionales de incorporación de energía limpia, que están planteadas a partir de la Ley Nacional 27191, lo que les comentaba anteriormente, 2019, una participación de energías limpias o renovables del 8% para el 2019 y del 10% en el interanual para el año 2020, de la potencia total instalada, y esas metas en las cuales, o de las cuales habla el marco normativo, se encuentran asociadas con alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables para finales del 2025, y un 35% como contribución mínima para el año 2030. Esto es ya, mañana, ¿no? Con metas intermedias, pero estamos hablando de valores o participación muy alta de energías renovables que están planteadas como metas a nivel nacional, y bueno, estamos hablando de plazos para el 2030 que no falta demasiado, en ámbitos energéticos, en ámbitos de generación justamente de energías renovables, o generación de energía a partir justamente de fuentes renovables. Finalmente, plantear esos objetivos, me parece interesante traerlos a esta presentación,
a través de objetivos energéticos y de sostenibilidad, ¿no? A mediano y largo plazo. Por ejemplo, tomando los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que me parece algo interesante para plantear, no como algo idílico, sino llevarlo a la práctica y ir transitándolos a partir justamente de todo lo que es la etapa de crecimiento o de desarrollo de energía. Ahí estamos en el final de la presentación. Todas las consultas son bienvenidas.